Iglesia Cristiana de Restauración Familiar tiene el agrado de presentar al pastor Cristian Bonifaz con un mensaje para alcanzar madurez y vivir mejor, esperando les sea de bendición para usted y su familia. Bienvenidos. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, dice, ¿verdad? Ahora, cambiemos el papel, les decía el domingo, ¿no es cierto? Cambiemos el papel. Rafael, Juan, Marco, Alejandro, de tal manera tú amas a Dios que, miren, Él nos amó de tal manera, dice, que envió a su Hijo, entregó, lo dio todo, hermano, lo entregó todo. Ahora nosotros, de tal manera amamos a Dios que, ¿amamos a Dios qué? Porque el amor, repita conmigo, el amor se demuestra. No solo es de palabras. El amor no sirve de palabras. El esposo que dice te amo, pero le tiene con el ojo morado, hermano, no. Eso no sirve. No sirve. Mire, el esposo puede decirle 1,000,000 de veces te amo a la esposa, pero si sigue lastimando el corazón de su esposa, eso significa que no está completando el amor, ¿sí? El amor tiene que completarse. ¿Cómo se completa el amor? Yo amo y yo hago, ¿sí? Yo amo y yo hago. De tal manera Dios nos amó y tuvo que demostrar ese amor, ¿cómo? Enviando a su Hijo. Ahora, nosotros que le conocemos, que formamos parte del pueblo de Dios, que somos la iglesia de Cristo, de tal manera amamos a Dios que separamos tiempo para Dios. De tal manera amamos a Dios que nos negamos a placeres de este mundo. De tal manera amas a Dios que te niegas al adulterio, te niegas a la fornicación. Eres fiel a tu esposa. Hijos de tal manera aman a Dios que respetan a sus padres, que honran a sus padres, que obedecen a sus padres. De tal manera aman a Dios que guardan su palabra, ¿verdad? Yo quiero que usted piense en esto, hermano. Porque normalmente nosotros decimos amar a Dios. Pero de lo que decimos a lo que hacemos, hay mucho espacio, ¿sí? Entonces aprendamos el principio del amor. El amor se dice y el amor se hace. O sea, se demuestra el amor, ¿sí? ¿Cómo lo demostramos? Entonces, de ahora en adelante yo quiero que usted piense en esto, ¿verdad? De tal manera yo amo a Dios que, ¿qué estoy dispuesto a hacer en obediencia a ese Dios? ¿Qué estoy dispuesto a hacer? ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué hay en mi vida? Que Dios no le agrada, que a Dios no le agrada. Bueno, si yo digo amar a Dios, entonces de tal manera yo amo a Dios que estoy dispuesto a sacrificar eso que tanto amo. Abra su Biblia en Jeremías 25:4. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar. ¿Qué dice? Pero no los oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Amén. Tome su asiento, mi hermano. Tome su asiento. Padre, te damos gracias una vez más, Señor. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, auxílianos una vez más en tu palabra. Te ruego, Señor, añade espíritu profético, espíritu de sabiduría, Señor, en el nombre de Jesús. Y sé tú, Señor, hablando a tu iglesia, que ninguno salga igual, que ninguno salga como entró, Señor, sino que todos salgamos, Señor, edificados. En el nombre de Jesús, gracias te doy. Gracias, Padre. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor, mi hermano. Gloria a Dios. Acuérdese que estamos en la serie de estudios arrepentidos y convertidos, ¿verdad?
Eso es precisamente lo que está en Hechos 3:19. En el Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor también tiempos de refrigerio, tiempos de paz. ¿Quieres tener paz en tu vida? Necesitas paz. Arrepiéntete y conviértete, dice, ¿verdad? Arrepiéntanse y conviértanse para que vengan tiempos de paz a vuestras vidas, tiempos de descanso. Estás trabajando, te sacas el aire y no ves casi nada de resultado. Ay, como que no está funcionando. Bueno, arrepiéntete y conviértete para que veas, dice, ¿verdad? Tiempos de refrigerio. Los tiempos de refrigerio son tiempos de paz. Mire, esos son tiempos de refrigerio y son tiempos de paz, ¿sí? Entonces, arrepiéntanse y conviértanse, dice, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros estudiamos esto, la serie que nosotros titulamos se llama Arrepentidos y Convertidos. ¿Qué significa arrepentirse? Bueno, podemos ponerle reconocer, ¿verdad? Reconocer mis pecados delante de Dios, reconocer lo que hago mal, ¿sí? ¿Usted ya se arrepintió? ¿Se ha arrepentido usted? Respóndase usted mismo, ¿verdad? Si usted se ha arrepentido, ¿verdad? Usted sabe que algo está mal en su vida, que algo tiene que cambiar, entonces, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Ya usted se está arrepintiendo, ¿verdad? Señor, perdóname. Hermano, usted lo hace de corazón, el Señor le perdona. Pero ¿qué cree usted? Le voy a decir algo, que sus pecados no son borrados todavía cuando usted le dice, Señor, perdóname. Porque eso nos han enseñado a nosotros, que tú vas, lloras un poco y Señor, perdóname, y ya el Señor cogió el libro de las obras del que habla Apocalipsis, que vamos a hablar Dios mediante, si Dios permite, el domingo. Pero Dios coge el borrador y aquí está, ¿verdad? Juanito hizo esto, pero ya vino a llorar a mi presencia y está borrado. Y ya no hay pecado. Y eso no es así. Eso no es así. Eso nos han enseñado a nosotros, pero eso no está bien. Porque la palabra dice, arrepiéntanse y conviértanse para que vuestros pecados sean borrados del libro de las obras, ¿sí? Del libro de las obras. Acuérdense que hay el libro de la vida y el libro de las obras, y los dos libros van a ser abiertos. De uno en uno vamos a estar delante de la presencia de Dios. Tenemos el tiempo, hermano, toda la eternidad. De uno en uno, y se va a abrir el libro de la vida. Y si tu nombre no está inscrito en el libro de la vida, al lago de fuego. Eso dice Apocalipsis. Pero también se va a abrir el libro de las obras. Y ahí Dios te va a ir diciendo con fecha, con día, con todas las características, todos los detalles de cuando nosotros hicimos y hasta pensamos, escuche. Porque Jesús dice, ¿verdad? El que en su mente codicia ya adulterado, dice, ¿verdad? Y ahí va a ser cosa seria, hermano, porque, escuche, ahí va a ser cosa seria, porque usted va a estar ahí y le van a sacar todo lo que usted ha hecho. El libro de las obras, ¿sí? Entonces, ¿cómo se borran mis pecados? Realmente, ¿cómo se borran mis pecados? Todo lo que yo hago se escribe, todo lo que hacemos se escribe en el libro de las obras de los hombres. ¿Cómo se borran esos pecados? Cuando me arrepiento y me convierto. Lo que yo quiero que usted entienda entonces hoy día es, hermano, ¿qué significa esto? Porque aquí está el detalle, hermano, porque esto nosotros entendemos, pero esto de acá como que no nos queda muy claro, como que no está muy claro. ¿Qué significa convertirse? ¿A qué me debo convertir? ¿En qué me debo convertir? Entonces yo le decía, hermano, que convertirse significa volverse. Volverse significa arrepentirse. Si usted va a un diccionario bíblico y busca la palabra convertíos, usted se va a encontrar con que significa volverse. Entonces, bueno, Señor, a ver, hoy día mentí, por decir, y ya fui, oré, ¿verdad? Lloré un poco y le dije, Señor, perdóname, no voy a volver a mentir. Pero dice la palabra, arrepiéntete y conviértete, o sea, vuélvete. ¿Para qué esa mentira? Borrada del libro de las obras. ¿Sí? Nos vamos a llevar la grande sorpresa de que tal vez, si no entendemos esto, ninguno de nuestros pecados ha sido borrado. Escuche, por más que hayamos llorado delante de Dios y le hayamos dicho, Señor, perdóname, no están siendo borrados
a menos que te conviertas o te vuelvas. Entonces hay varias cosas a las que tengo que volverme. Yo encontré 6 cosas aquí a las que yo tengo que volverme. Y la primera ya vimos el jueves anterior. ¿Cuál era? ¿Volverse a dónde? La primera era volverme a las sendas antiguas. Esa era la primera. Las sendas antiguas. Estoy haciendo un resumen rápido. Vuélvanse, dice el profeta, a las sendas antiguas. ¿Qué significa las sendas antiguas? La obediencia. De nada sirve que tú le llores a Dios y le digas, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname. Si de ahí en adelante no quieres obedecer, no sirve de nada. Escuche, no sirve de nada. ¿Cuál era lo segundo? No se vuelvan a ¿quiénes? A los adivinos. Eso vimos el jueves. No se vuelvan a los adivinos, ¿verdad? A los encantadores, ¿no es cierto? Porque hay cristianos, mire, hay cristianos que están en una iglesia donde la palabra es dura, y la palabra de Dios es dura. A Cristo le dijeron, tu palabra es dura, le dijeron, Señor, tu palabra es dura. Pero Jesús les dijo, si quieren, váyanse, les dijo. Pero Pedro dijo, no, Señor, es dura, pero esta nos va a salvar, dijo. ¿Sí? Pero hay cristianos que cuando le parece la palabra dura, hermano, tal vez pueden buscarse encantadores que les digan suavemente que lo que están haciendo está bien. O sea, como que le suavizan el pecado, como que le ven el pecado más, no tan grosero. Y empiezan a hablar de otras cosas, de que Dios te va a dar dinero, Dios te va a prosperar, de que Dios te va a hacer todo en esta tierra. Y empiezan a hablar de esas cosas en vez de hablar realmente del problema. Por eso es que no cambian, por eso es que el pueblo de Dios sigue igual, y cuando Cristo venga ni se han de enterar siquiera que va a venir. Ya ha llevado a su iglesia, hermano, y se quedaron. ¿Sí? Porque pasan perdiendo el tiempo, realmente pasan perdiendo el tiempo. Esos son los encantadores a lo que los cristianos hoy en día andan buscando quien les encante con sus palabras, quien les seduzca con sus palabras y les diga lo que quieren oír. No se vuelvan, dice el profeta Jeremías, no se vuelvan a los encantadores. ¿Sí? No, perdón, en Éxodo está eso. No se vuelvan a los encantadores. Y Jeremías dice, vuelvan a las sendas antiguas. Y hoy día vamos a hablar de lo tercero, hermano, ¿sí? Que es volverse, y es lo que acabamos de leer en Jeremías 25:4, volverse del camino del mal. Diga conmigo, yo tengo que volverme del mal camino. Y vamos a entender, hermano, qué significa volverse del mal camino, ¿sí? Entonces, acabamos de leer nosotros Jeremías 25:4, y mire usted, le voy a leer una vez más para que usted... para ir apuntando algunas cosas. Dice en el 25:4, escuche. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, dice, mire, una y otra vez, pero no quisieron escuchar, no quisieron oír, dice, mire usted, que no nos pase, hermano, eso. Ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Y en el 5, ¿qué dice? Cuando decía, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras. Mire, aquí hay dos cosas. Aquí hay dos cosas. Yo quiero que usted se dé cuenta. Volverse del mal camino. Tengo que volverme, mira. Si yo le lloro a Dios y si yo le digo, Señor, perdóname, pero yo sigo en el mismo camino, no sirve de nada. Y las obras no han sido, los pecados no han sido borrados, escuche, no han sido borrados. Porque realmente yo tengo que entender, hermano, que el camino en el que yo estoy caminando, yo tengo que saber si es camino de vida o camino de muerte, ¿sí? Pero hay dos cosas aquí que el profeta nos está diciendo a nosotros, ¿verdad? Vuélvanse de dos cosas, dice. Escuche, y vamos a hablar de eso hoy día. Primero, del mal camino.
Mire, escuche, vuélvanse del mal camino, dice. Y segundo, ¿de qué dice que nos tenemos que volver? Son dos cosas muy diferentes. ¿A qué se referirá? ¿A qué se refiere la palabra cuando dice vuélvanse del mal camino? Vuélvanse del camino malo. ¿A qué se estará refiriendo? Y mire, cuando encontramos esto, vemos interesante, hermano. Tú tienes, digamos que tú tienes en tu trabajo, tú tienes un grupo de amigos, tú tienes en tu vida diaria, tú tienes un grupo de personas con los cuales compartes. Y tú haces algo, ¿verdad?, que tú sabes que a Dios le desagrada. Y llega la palabra de Dios a tu vida y tú dices, Señor, me arrepiento, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname. Pero sigues viviendo en ese círculo, hermano. ¿Será que habrás dejado el mal camino? No, sigues en el mismo camino. Pero yo quiero que usted entienda algo. ¿Cómo es posible que yo le diga al Señor, perdóname, pero sigo caminando pongámosle, para el infierno? ¿Cómo es que yo me arrepiento, pero sigo caminando al infierno? ¿Será posible eso? Porque no es suficiente con decirle, Señor, perdóname. Yo tengo que saber si el camino en el que estoy yendo es senda de pecadores, es camino de muerte o es camino de vida. Escuche, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Los sacó, dice, del huerto, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Después de eso, ¿qué hizo? Mire, ahí hay algo muy interesante. Ahí hay algo muy interesante. ¿Qué hizo después? Puso un querubín, hermano. ¿Y en dónde lo puso? En el camino de regreso. Escuche, cuando Adán y Eva pecan, el Señor los saca del huerto. Perdieron el camino, perdieron la dirección y el Señor los sacó. Ahora el Señor los saca y pone un querubín, hermano, que protege el camino para que ellos puedan volver. No vaya a ser que coman del árbol, dice, de la vida y se eternice el pecado. Escuche, el Señor los saca del huerto, los sacó. Y les prohibió volver al camino, volver a encontrar la vida. Eso significa que el pecado, ¿qué hizo en el hombre? ¿Qué hizo el pecado? ¿Qué hizo el pecado? ¿Sabe por qué yo no puedo ser tan suave para hablar de pecado, hermano? Cuando hablamos, por ejemplo, del adulterio, del matrimonio y muchas cosas. ¿Sabe por qué no puedo ser tan suave? Porque veo en la palabra lo catastrófico que es el pecado, lo que hizo en la humanidad el pecado. Lo destructivo que es el pecado. El pecado no solo fue la desobediencia de Adán, hermano. El pecado no solo es que se vieron desnudos y tuvieron relaciones. ¿Quién dijo que ese era el pecado? No tuvieron. No es. A ver, la orden cuando los creó era multiplíquense. Eso significa que ellos sí tenían hijos e hijas. Adán y Eva antes de pecar tenían hijos e hijas. Se multiplicaban en el reino. Esa fue la orden. Sojuzguen, multiplíquense. Pero el pecado hizo, yo quiero que entienda esto, que el pecado hizo que ellos pierdan la dirección, perdieran el camino, perdieran la vida. Porque dice la palabra que fueron sacados del huerto y puso ahí alguien para impedir que vuelvan y coman del árbol de la vida. O sea, ¿cómo estaban? ¿Cómo estaban? Estaban muertos. Diga conmigo, muerte. Estaban muertos. Adán y Eva estaban muertos. ¿Quién los mató? El pecado los mató, hermano. Desde ahí, a través de toda la historia, Adán y Eva y toda la humanidad, hermano, han vivido en muerte. Escuche, parece contradictorio decirlo. Han vivido en muerte. ¿Cómo llegas tú a los caminos del Señor? ¿Cómo llego yo a los caminos del Señor? Muertos, hermano. ¿Muertos en qué? ¿En delitos? En pecados. Sí, hermano, así llegamos. Muertos. Porque el camino de regreso no lo conocemos, no lo sabemos. Y la gente hoy día se mata, los científicos se matan por
querer regresar y encontrar el árbol de la vida que supuestamente el Edén, ¿en dónde estaba? ¿Dónde está Irak? ¿Sí? ¿Dónde está Irán? Ahí estaba el huerto del Edén, donde Dios puso a Adán y Eva. Pero se perdió el camino. Y hay quienes dicen, bueno, no le voy a decir eso, hermano, porque se va a confundir, digamos. Pero el huerto del Señor se lo llevó, lo sacó, lo separó, porque en el huerto estaba el árbol de la vida. ¿Y quién era el árbol de la vida? ¿Quién era el árbol de la vida? Cristo. Se da cuenta que el árbol no es un árbol literal, ni el árbol del conocimiento del bien y del mal. No era un árbol como tú te imaginas, tal vez un árbol terrenal como nosotros conocemos los árboles. Era alguien. Y cuando habla del árbol de la vida está hablando de Cristo. Perdieron la dirección, perdieron el camino. ¿Cuál era la vida del hombre? La luz que emanaba del Padre de Dios, la luz que emanaba de Él. Cuando pecaron, la vida del hombre vino a ser la sangre, ¿sí? Por eso Dios les prohibió comer sangre. No coman la vida, porque en la sangre está la vida. Pero mire, se perdió la dirección, hermano. Nosotros vivimos en el mal camino, una y otra vez, todos los días de nuestra vida, vivimos en el mal camino. Pero ahora conocemos la palabra, ahora se nos revela la palabra, ahora, mi hermano, se nos predica la palabra acerca de la luz, acerca de la vida que es Cristo, se nos predica, se nos enseña. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Arrepentirnos. Claro que sí, Señor, perdóname, porque ahora veo las tinieblas que hay en mí, ahora veo el desorden que hay en mí. Pero no es suficiente con que le llores al Señor y le digas, Señor, perdóname. Tienes que regresar, tienes que volverte. Tienes que volver, hermano. Lamentablemente los cristianos no solo es de llorarle a Dios y ya se acabó. No, hay que regresar. ¿A dónde tenemos que volver? Al mismo camino que perdimos dirección o que Adán y Eva perdió. El camino que nos lleva a nosotros al árbol ¿de qué? De la vida. Escuche, para poder comer del árbol de la vida. Porque para que nosotros no vivamos eternamente muertos, hermano. Porque el que es echado al infierno, el que es echado al lago de fuego, ese está muerto y va a permanecer muerto toda su eternidad. Pero obviamente va a saber, va a sentir, está vivo, pero obviamente está muerto porque está fuera lejos de Dios, porque no tiene a Cristo. ¿Sí? Entonces aquí viene lo ilógico. ¿Será posible que haya cristianos muertos? Hablando espiritualmente. ¿Por qué? Porque no han conocido el camino de la vida. Y porque no están comiendo del árbol de la vida, porque el árbol de la vida fue puesto, hermano, en el huerto para que coman, para que Adán y Eva coman, se sacien del árbol de la vida. Y ese es Cristo. Por eso dijo Cristo, ¿verdad? Aprended de mí. Por eso dijo, yo soy el pan. ¿De qué dijo? De vida. Por eso a la mujer le dijo, si tomas de esa agua volverás a tener sed, pero si bebes del agua que yo te doy, ¿qué le dijo? No volverás a tener sed jamás. Porque en Cristo está la vida, hermano. Entonces, cuando a nosotros el profeta Jeremías nos dice, vuélvanse, dejen el mal camino, ¿qué te está diciendo? ¿Solo te está diciendo deja de hacer lo malo? Te está diciendo empieza a buscar la vida. Empieza a buscar la vida. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora mire usted lo que nos dice la palabra en Salmos 1:1. Abra su Biblia ahí, mi hermano. Como que ya estamos entrando en el tema ya. ¿Qué nos dice Salmo 1:1? Mira tú. Feliz, dice. Feliz el varón, feliz el hombre que no estuvo, ¿en qué primero?
En consejo de malos. ¿Qué es estar en consejo de malos? Cuando un amigo tuyo, un compañero tuyo de trabajo te dice, oye, ¿por qué no haces así? ¿Por qué no? Y ese consejo obviamente está en contra del consejo de Dios, en contra del consejo de la Biblia. Tu mujer te engañó, ¿por qué no le engañas tú también? ¿Verdad? En contra del consejo de la palabra, en contra del consejo de Dios. Y tú le prestas atención, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Hablando de comer del árbol de la vida, ¿de qué árbol estás comiendo tú cuando escuchas y cuando crees en ese consejo? Estás comiendo. Mira, yo quiero que entiendas algo. No solo es que alguien te da un consejo y te dice, Luchito, haga así, amigo, haga así. Y tú, sí, está bien. No solo estás escuchando, estás comiendo. Y hay cosas que tú comes que te hacen mal. ¿Qué comió Adán y Eva que le mataron? Lo que les dijo que la serpiente les dijo que les iba a hacer bien. A la final les terminó matando. Bienaventurado, dice, si yo pudiera parafrasear esa frase, o ese salmo, bienaventurado el varón que no come el consejo del malo. Escucha, tú tienes que saber lo que es un consejo de Dios y lo que es un consejo del diablo. Y cuando tú escuches un consejo del diablo, no lo comas, porque el diablo el diablo se la sabe, hermano. Mire que a Jesús llegó a darle de comer a Jesús, llegó a darle consejo a Jesús, ¿verdad? Jesús, estás 40 días de ayuno, Jesús, ¿por qué no? Mira, ¿por qué no conviertes esa piedrita en pan y nos comemos los dos? ¿Por qué no haces eso, Jesús? ¿Por qué no coges los reinos de este mundo, Jesús? También que te iría a ti como rey de la tierra. ¿Por qué no saltas desde el pináculo acá para que todos vean cómo vienen los ángeles y te recogen y te proclamen rey de Israel? ¿Qué le estaba dando Satanás a Jesús? Consejo. ¿Qué hizo Jesús? Rechazó. No comió. Diga conmigo, no comió. Hermano, porque si comía eso, imagínate, hermano. ¿Sabes que el pecado no empieza cuando el hombre entra en adulterio y se ha acostado con la mujer ajena y ya adulteró? No. ¿Sabes desde dónde empieza el pecado? Desde que comes el consejo del malvado. Desde ahí empieza el pecado. Bienaventurado el salmista David, el que no come el consejo del malvado. ¿Y qué más dice? Ni en camino, ni estuvo en camino de pecadores, dice. Mire usted, porque la palabra dice, dejen el mal camino. Bueno, tú lloras y dices, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, y con lágrimas y a veces hasta con mocos, hermano, y tú le dices, Señor, perdóname, y el Señor dice, no, ahora sí, parece que me convenció. No, es que ahora sí, dice, ahora sí, babió bastante. Ahora sí lloró bastante, dice, ahora sí le creo. No, el Señor no. El Señor no se la cree, hermano. Por eso que el Señor nos dice, camina. Bueno, estás caminando en camino de muerte, estás comiendo el consejo del malvado, estás comiendo lo que te dice el malvado. Entonces, como resultado de eso, ¿qué va a pasar? Mire, yo tuve que entender una verdad en mi vida. Y esta fue la verdad que yo tuve que entender. Que si yo quiero caminar en santidad con Dios, yo tengo que apartarme del camino de los pecadores. Y no es que yo esté desechando a mis amigos o los haya desechado, no. Pero un día me acerqué, vinieron a verme nuevamente y les dije, mira, ya no vamos a hacer lo mismo. Les dije, yo quiero hablarte de otra cosa. Y le empecé a hablar de Cristo. Y se me burlaron, se me rieron, me dijeron, esto es cuestión de convicción, es cuestión de fe. Y es que cuando tú dejas de andar por camino malo y dejas de comer el consejo del malvado, eso te va a traer felicidad. Vuélvanse del mal camino, porque Adán y Eva, hermano, Adán y Eva nos dejaron a nosotros encauzados en el mal camino. Perdieron la dirección, perdieron el rumbo. Hermano, déjeme ver si tengo aquí el texto. Yo lo apunté por aquí.
Génesis 3:24. Mire usted lo que nos dice ahí. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén. ¿Qué dice que puso? Querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, Adán y Eva, hermano, cuando pecaron y desobedecieron, nos dejaron en el mal camino. Y toda la humanidad, los hijos de los hijos y los hijos de los hijos han vivido, bienvenido hermano, han vivido en el mal camino. Pero ahora tú que estás conociendo la palabra, tú que estás escuchando la palabra de Dios, ¿qué deberías hacer? ¿Qué debes hacer tú? Volverme, diga conmigo, volverme del mal camino y empezar a buscar el camino de regreso. ¿A dónde? Al árbol de la vida. Pero aquí hay algo, hermano. El ser humano no conoce el camino de regreso. Yo vi un video de una expedición que hicieron, hermano, para buscar el árbol de la vida. El camino se perdió. Ya no hay camino de regreso. O sea, literalmente nadie va a volver al huerto, porque el huerto ya no está en la tierra. El huerto fue levantado, se fue de la tierra. Pero mire usted lo hermoso que es Dios, lo misericordioso que es Dios. Mire, que ya nosotros no podemos encontrar ese camino literal, pero ahora la vida viene, no espera que nosotros le encontremos. Escuche, Dios mira al hombre perdido, perdieron el camino, se fueron, hermano. ¿Y tú qué crees que hizo Dios? Dios ya preparó el camino de regreso para el hombre. ¿Sí? Abra su Biblia en Juan 1:9, desde el 6, hermano, vamos a... Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, que dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Mire lo hermoso que es aquí. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. El árbol de la vida se perdió. El árbol de la vida ya no está. Para Adán y Eva el árbol de la vida, ¿verdad? Estaba ahí, hermano, pero ellos despreciaron ese árbol y se fueron tras el árbol que les daba a ellos más conocimiento y les levantaba su ego, les levantaba su... Eran como dioses, dice, ¿verdad? Despreciaron la vida. Y ahora el ser humano entra, hermano, en una pesadilla de la cual no ha podido salir durante muchos años. ¿Sí? Casi 4,000 años. Y Dios no espera que el hombre encuentre nuevamente el camino de regreso, sino que Dios envía la vida a buscarte a ti. Escucha, y Juan está diciendo, la vida, la luz vino a este mundo. ¿Pero qué hizo el mundo? ¿Qué hizo el mundo? No queremos luz, no queremos vida. Amamos otras cosas. Pero dice, más a todos, aquel que le recibió y creyó, le dio la potestad de, ¿qué dice? No dice de ser hijos de Dios. Ser hechos hijos de Dios. Son dos cosas muy diferentes. Y la palabra nos dice, arrepiéntanse y conviértanse. Arrepiéntanse, llórenle a Dios y díganle, Señor, perdóname, reconozcan su pecado. Pero de ahí en adelante empiecen a caminar, vuélvanse, caminen de regreso, como el hijo pródigo dijo, me levantaré, ¿y qué dijo? E iré a la casa del Padre, caminaré. ¿Sí se da cuenta de qué se trata el verdadero arrepentimiento? Volverse, caminar. Y la luz vino al mundo. Y todo aquel que crea, ¿usted cree? Yo le pregunto, ¿usted cree en Cristo? ¿Usted ha recibido a Cristo en su corazón? Entonces ahora tiene el derecho. Escuche, tiene el derecho, se le abrió la puerta, para ser hecho hijo de Dios. No es todavía hijo de Dios. Se le abrió la puerta para que le hagan hijo de Dios. ¿O no dice eso la palabra? Se les dio la potestad, el derecho
de ser hechos hijos de Dios. Pero ese ser hechos es un proceso. Porque ¿sabe qué dice la palabra? El apóstol Juan, que el que dice que está en la luz y practica lo malo, no está en la luz. ¿En dónde está? ¿Y Dios tiene hijos de tinieblas? No. Por eso es que yo debo entender. Mire, cada vez que usted viene a la iglesia, ¿qué está pasando? ¿Usted tiene derecho o no tiene derecho de entrar a la iglesia? Nadie le prohíbe entrar a la iglesia. Ese es su derecho. Usted ha creído en Cristo, usted es cristiano, usted quiere saber más de Dios. El que no entra es porque no quiere, y por eso será juzgado el día en el que el Señor venga. Va a decir, ¿por qué no quisiste entrar? ¿Por qué no quisiste ser preparado? ¿Por qué no quisiste ser vestido? Es su derecho, pero muchos lo desprecian. Pero gloria a Dios que usted no lo desprecia, ¿verdad? Cada vez que usted viene, usted está siendo hecho, ¿por quién? Por la palabra de Dios, por su palabra. Esto que le estoy enseñando, esto que le estoy predicando, no es algo, hermano, que yo soñé y que es algo que está en la Biblia, es algo que está en la palabra de Dios. Mira, yo te quiero decir algo. Si el Señor viene y te encuentra caminando en camino de maldad, te fregaste, te quedaste. ¿Sabes por qué? Porque no te has convertido. Te arrepentiste, tal vez lloraste un poco, pero no te has convertido. Pero si el Señor viene y te encuentra dando solo un pasito de regreso, hermano, ya la hiciste, te salvaste. Porque cuando Jesús se acercó a la higuera, ¿cuántos frutos quería de la higuera? Solo quería un hito. Jesús no quería hacer la cosecha ni para vender ni nada, hermano. Ni para los discípulos quería, solo quería un fruto. ¿Cuántos frutos has dado ya? No me respondas a mí. Parece que Jesús se acercó a la higuera. Jesús quería frutos dignos de arrepentimiento. Solo quiere un hito. Que tú des un fruto significa que ya no estás en camino ni de pecadores ni en consejo de malvados. Que tú ya estás regresando al mismo camino que Adán y Eva perdieron. Tú estás caminando de regreso. En ese camino de regreso, yo quiero que preste toda atención. Eres hecho hijo de Dios. Y en ese camino empiezas, hermano, tú empiezas amando poco, pero de pronto empiezas a amar más. En ese camino empiezas a luchar con debilidades, pero de pronto eres fuerte. En ese camino, ¿verdad? Todavía te parece atractivo el mundo, pero de pronto, hermano, aborreces el mundo ya. ¿Cuándo pasará eso? ¿De hoy día a mañana? No. Pero lo hermoso que es el Señor que envía su Espíritu. Lo hermoso que dice que para que nosotros nos volvamos del mal camino, ¿a quién ha mandado Dios? Dice Jeremías. ¿A quién dijo? Envié a quienes, dice. A los profetas de día y de noche estaban. Presta atención lo que hace el Señor. Entonces, si tú en ese camino estás caminando ya de regreso, te estás yendo de vuelta al árbol de la vida, a la vida que se ha manifestado ya en nosotros, que es Cristo, estás hecho, estás bien. Ten por seguro que Cristo viene y te vas. Pero si todavía sigues caminando en el camino de maldad, si todavía, hermano, piensas que el adulterio está bueno y que, ay, cómo anhelo, ¿verdad?, volver a donde estaba y ay, Dios mío, ¿por qué me hice cristiano? De gana me bautizo, de gana Dios, de gana lo que me dije que sí al Señor. Ay, mi hermano, olvídate, estás en camino de muerte. Acuérdese que el adulterio es camino de muerte, ¿sí? Así que si tú o alguien, ¿verdad?, está en adulterio, hoy día mismo, regrésese. Hoy día mismo, cierre, corte todo lo que tenga que cortar. Si está comiendo el consejo del malvado, de su compañero o su compañera de trabajo, despídase, hermano. Mire, no le va a costar nada. O tal vez le va a costar mucho, pero después le va a hacer feliz dejar de comer el consejo de los malvados. Y si usted puede mejor predicarle, predíquele la palabra. Pero si no le aceptan y le rechazan, hermano, no se haga problema, ¿sí? No se haga problema, usted siga caminando. Ahora, yo no sé, hermano, ¿cuántos frutos usted o nosotros estamos dando para Dios? Porque la cantidad de frutos que estamos dando, eso
representa si estamos regresando o no estamos regresando. ¿Cómo te encontró Cristo a ti? ¿Cuánto tiempo ha pasado de ahí? ¿Y cuántos frutos estás dando? Y depende de eso. Si antes tú mentías, mi hermano, mentías por todo y a cada rato, ahora no. Ahora tienes temor de Dios, ahora tal vez por ahí se te escapa una. Ay, pero Señor, perdóname, pero Señor, ya no lo vuelvo a hacer. Bueno, estás regresando. Sí te das cuenta, hermano. ¿De qué se trata eso? Entonces en ese camino de regreso al camino de la vida, entonces ahí tus pecados te son borrados. Y tú llegarás delante del Padre y los libros de las obras de los hombres se abrirán y tu hoja está en blanco, hermano. No hay nada, no hay ni uno solo. Y tú vas a decir, Señor, pero si yo era terrible, Señor, si yo me considero todavía era pecador. Es que estabas de regreso, estabas convirtiéndote y por eso tus pecados te fueron borrados. Ese es el secreto, hermano, y ese es el secreto de ser feliz también. Porque dice para que vengan tiempos de refrigerio. Entonces hay cosas que yo tengo que dejar, hermanos, cosas que yo tengo que regresar. ¿Sí? ¿Qué nos dice a nosotros Juan 14:6? Para ir terminando. Alguien lea, por favor. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si Jesús dice yo soy el camino, si Cristo dice yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, es porque hay muchos caminos, porque hay muchas verdades y porque hay muchos lugares que te ofrecen a ti vida, pero que son muerte. El adulterio es un lugar de muerte, la mentira es un lugar de muerte. ¿Sí? Yo soy el camino, dice Jesús. Entonces cuando a nosotros el profeta Jeremías nos dice dejen el mal camino, ¿qué te está diciendo? Empieza a comer de Cristo, empieza a comer el consejo de los que temen al Señor, empieza a comer del árbol de vida. Eso es lo que está haciendo falta en el pueblo de Dios. No solo aquí, en todas las iglesias. Los cristianos se convierten, hacen una oración, se bautizan y no están comiendo del árbol de la vida. Y por no comer del árbol de la vida es que obviamente no viven conforme a la voluntad de Dios. Yo tengo que echar mano de ese árbol, yo tengo que comer. La luz vino, la vida vino. Ese que despreció a Adán y Eva se nos ha revelado. Ahora nosotros lo hemos recibido. Se nos ha abierto las puertas. Empieza a comer de ese árbol. Empieza a desear más de ese árbol. El árbol que Adán y Eva, ¿sí? Entonces, el volverse del mal camino es otra de las cosas que yo tengo que hacer para demostrarle a Dios que estoy realmente arrepentido y sigo caminando en camino de muerte, comiendo el consejo de los malvados y haciendo lo que yo creo que está bien. No me he convertido. Y si no me he convertido, ¿qué pasará? ¿Habrá salvación? No hay salvación. Póngase de pie. Póngase de pie. Vamos a terminar haciendo. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Una vez más, Señor, gracias, Padre, por tu amor, por tu palabra, por tu misericordia, Señor. Gracias por tu verdad. Gracias, Padre, porque cada día son nuevas tus misericordias, Señor. Aquí estamos. Aquí está tu iglesia, Señor. Yo te ruego, Padre, perdónanos. Una y otra vez, Señor, nos acercamos. Cada vez que nos acercamos, Señor, pedimos perdón. Y tal vez alguien pueda decir, ¿por qué tanto perdón? Es porque reconocemos que hay mucho que está mal en nosotros, porque reconocemos que hay muchas cosas que tienen que cambiar. Padre Santo, yo oro, Señor, yo te ruego, Dios, en esta noche para que tú alumbres, Señor, los ojos, Padre, el camino de mis hermanos. Que no sea, Señor, solo de palabras su arrepentimiento, Padre. Que sea un verdadero deseo de regresar. Adán y Eva perdieron el camino, pero la luz vino a este mundo y la luz se hizo visible. Cristo. Cristo vino por ti, iglesia. Ese árbol de la vida que despreciaron,
ese árbol de vida, es ese mismo árbol de vida, ¿verdad? Que ahora se ha evidenciado a nosotros y que ha venido a tu vida y ha golpeado la puerta de tu vida. Y está llamando, iglesia, es el mismo que está llamándote. Es el mismo que quiere tener una comunión íntima contigo, es el mismo que quiere comer, sentarse a la mesa de tu casa, cambiarte. Es el mismo Dios. Dígale: Padre mío, en esta noche, Señor, yo reconozco mi mal camino, Señor. En esta noche yo reconozco que como todavía el consejo de los malvados. En esta noche yo reconozco, Señor, que todavía mis pies están caminando, que muchas veces anhelo, Señor, caminar en camino de pecadores. Que mi corazón todavía anhela las cosas de antes, Señor, que todavía, Padre, delante de ti reconozco, dígale: Señor, mi humanidad, pero me vuelvo a ti, Señor. Me vuelvo a Cristo, me vuelvo de mi mal camino, me vuelvo, Señor, de la senda, Señor, de muerte, al camino de vida, Señor, en el nombre de Jesús. Padre Santo, yo te ruego, Señor, abre el entendimiento de tu iglesia, Padre. Abre el entendimiento de tus hijos, en el nombre de Jesús. Y que cada uno pueda reconocer en su vida, Señor, qué es el mal camino, qué es lo que a ti no te agrada, qué es lo que tiene que dejar, de dónde tiene que volverse y hacia dónde tiene que caminar, Señor. Te ruego, Señor, abre el entendimiento de tus hijos. Perdona todo pecado. Dígale: Señor, lávame. Señor, límpiame. Señor, purifícame. Señor, en el nombre de Jesús, que tu luz resplandezca. Dígale: Señor, y que toda tiniebla que hay en mí sea apartada, Señor. En el nombre de Jesús.